Mientras el último avión japonés desaparecía en el horizonte, dejando atrás 8 acorazados hundidos o dañados y más de 2.400 estadounidenses muertos, el almirante Isoroku Yamamoto observaba desde su camarote a bordo del buque insignia Nagato, anclado en la bahía de Ashinajima, Japón. Las palabras que escribió ese día, preservadas en los archivos navales japoneses, resultarían proféticas. Me temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible determinación. Sus superiores en la Armada Imperial Japonesa no compartían su preocupación. El vicealmirante Chuichi Nagumo, comandante de la Fuerza de Ataque, informó triunfalmente que la flota del Pacífico había sido neutralizada. Los acorazados estadounidenses estaban destruidos. Japón controlaba el Pacífico. Estados Unidos necesitaría años para recuperarse, si es que lo lograba. Lo que los almirantes japoneses no sabían era que acababan de desencadenar la respuesta industrial más devastadora de la historia militar. En 18 meses, Estados Unidos botaría más portaaviones que los que Japón había construido en 20 años. El método sería tan revolucionario que cuando soldadores estadounidenses lo demostraron a prisioneros de guerra japoneses en 1944, estos se negarían a creerlo, insistiendo en que era propaganda elaborada. El visionario Henry J. Kaiser. 15 de enero de 1942, Richmond, California. Apenas 39 días después de Pearl Harbor, Henry J. Kaiser supervisaba la construcción de su astillero número 2. Lo que estaba levantando horrorizaría a los ingenieros marítimos tradicionales, un astillero diseñado como una planta de ensamblaje de automóviles. Kaiser había visitado la planta River Bridge de Ford Motor Company en Dearborn, Michigan, 3 meses antes. Observó cómo los chasis se movían por líneas de producción, mientras trabajadores instalaban componentes prefabricados en cada estación. Regresó con una idea radical. Si se podían producir automóviles en masa, se podían producir barcos de la misma manera. Los expertos le dijeron que estaba equivocado. Los barcos no eran coches. La construcción naval requería precisión, tradición y pericia transmitida de generación en generación. Pero Kaiser tenía una ventaja. Nunca antes había construido un barco. No estaba limitado por tradiciones ni sabiduría convencional. Abordó la construcción naval como un problema de fabricación, no como una tradición artesanal. La revolución de la soldadura. La técnica que haría posible su revolución era la soldadura por arco eléctrico. La construcción naval tradicional se basaba en remaches, pernos de metal calentados que se martillaban a través de planchas de acero superpuestas. Un equipo cualificado podía instalar quizás unos 100 remaches al día. Cada buque de carga Liberty requería aproximadamente 1.000.000 de remaches, significando un mínimo de 250 días solo para el remachado. La soldadura era diferente. Utilizaba corriente eléctrica para fundir electrodos de acero y fusionar permanentemente las planchas de metal. Era más rápida, requería menos mano de obra cualificada y creaba uniones más fuertes. Solo había un problema. Las autoridades navales mundiales consideraban la soldadura no fiable para cascos de barcos. La Marina Real Británica la había prohibido explícitamente cuando varios buques mercantes soldados sufrieron fallos catastróficos en el Atlántico. Las grietas se propagaban a través de las planchas del casco, haciendo que barcos se partieran literalmente por la mitad. El término técnico era fractura frágil y aterrorizaba a los arquitectos navales. El vicealmirante Emory Scotland, presidente de la Comisión Marítima de Estados Unidos, examinó la propuesta de Kaiser con profundo escepticismo. Su correspondencia privada revelaba la reacción del establishment marítimo. La soldadura nunca ha demostrado ser fiable para construcción de cascos a esta escala. La Marina Real Británica prohíbe la soldadura en cascos de buques de guerra. Kaiser propone que apostemos las líneas de suministro de Estados Unidos a una tecnología no probada. Sin embargo, Land también reconocía la desesperación. Los submarinos alemanes hundían buques aliados más rápido que los astilleros tradicionales podían responder.
Solo en 1941, aproximadamente 3.600.000 toneladas de buques aliados se fueron al fondo del océano. Gran Bretaña estaba literalmente pasando hambre. Los astilleros estadounidenses, usando métodos convencionales, requerían un promedio de 230 días para construir un solo buque de carga. A ese ritmo, los aliados perderían la batalla del Atlántico antes de que la industria estadounidense pudiera responder. Land autorizó el contrato de Kaiser en diciembre de 1940 con instrucciones explícitas: demostrar que los barcos soldados podían sobrevivir condiciones de combate o todo el programa sería cancelado. El primer éxito. Kaiser comenzó a demostrarlo inmediatamente. Su primer barco Liberty soldado, el SS Patrick Henry, fue botado en septiembre de 1941, 3 meses antes de Pearl Harbor. Se completó en 244 días, más lento que la construcción tradicional porque los equipos todavía estaban aprendiendo las técnicas, pero estaba completo, estaba soldado y flotaba. Luego llegó Pearl Harbor y todo cambió. La urgencia que había sido teórica se convirtió en existencial. Estados Unidos necesitaba barcos inmediatamente, en cantidades que parecían imposibles. El método de soldadura de Kaiser, visto con escepticismo apenas meses antes, se convirtió súbitamente en la única esperanza para satisfacer la demanda. Pero Kaiser no solo estaba construyendo cargueros. La técnica que perfeccionaba en los barcos Liberty pronto se aplicaría a algo mucho más importante: los portaaviones. La subestimación japonesa. 19 de febrero de 1942. Tokio, Japón. El Estado Mayor Naval se reunió para su evaluación estratégica semanal. El vicealmirante Shigeyoshi Inoue presentó un análisis de inteligencia sobre capacidad de construcción naval estadounidense. Según la evaluación, Estados Unidos poseía aproximadamente 12 astilleros principales capaces de construir grandes buques de guerra, actualmente a plena capacidad construyendo acorazados, cruceros y destructores para reemplazar las pérdidas de Pearl Harbor. El informe estimaba que Estados Unidos podría completar 2 o 3 portaaviones al año, en condiciones de emergencia, quizá 4 si ampliaban drásticamente sus instalaciones. Los oficiales recibieron esta estimación con satisfacción. Japón poseía en ese momento 6 portaaviones de flota operativos en el Pacífico: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Suikaku. 2 más, el Taihō y el Shinano, estaban en construcción. La fuerza de portaaviones de Japón era superior en número, entrenamiento y experiencia de combate. Los estadounidenses necesitarían al menos 3 años para alcanzar la paridad. El almirante Osami Nagano, jefe del Estado Mayor Naval, concluyó: la capacidad industrial estadounidense es impresionante, pero opera bajo limitaciones de tiempo de paz e ineficiencias democráticas. Hemos calculado que cada portaaviones estadounidense requiere aproximadamente 3 años desde la puesta de quilla hasta su puesta en servicio. Incluso asumiendo que comiencen construcción de emergencia inmediatamente, no pueden amenazar nuestra superioridad en portaaviones antes de 1945. Para entonces, la guerra estará decidida. Lo que el almirante Nagano no sabía era que los ingenieros estadounidenses ya estaban revolucionando la construcción de portaaviones usando las mismas técnicas de soldadura que Kaiser había promovido en los cargueros. Y el cronograma para construir portaaviones estaba a punto de comprimirse de 3 años a menos de 18 meses. Homer Ferguson y la clase Essex. 26 de marzo de 1942. Newport News, Virginia. Homer Lenore Ferguson, presidente de Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company, examinaba en su despacho los planos de los nuevos portaaviones de la clase Essex. A sus 69 años, Ferguson era uno de los arquitectos navales más respetados de Estados Unidos. Pero la clase Essex representaba algo diferente, un desafío directo a todas las tradiciones de arquitectura naval. El enfoque tradicional para construir un portaaviones involucraba construir primero el casco usando construcción rematada convencional, luego añadir la cubierta del hangar, la cubierta de vuelo y todos los compartimentos interiores en secuencia cuidadosa. El proceso solía requerir de 30 a 40 meses.
Ferguson propuso un enfoque radicalmente diferente, inspirado directamente en las técnicas de Kaiser, construcción en paralelo usando secciones soldadas prefabricadas. En lugar de construir el portaaviones de la quilla a la cubierta de vuelo en secuencia, Newport News fabricaría secciones enteras del barco simultáneamente en toda la instalación. Mientras un equipo ensamblaba una sección de proa, otros equipos construirían secciones de popa, módulos de cubierta del hangar y superestructuras de isla en áreas separadas. Cuando las secciones estuvieran completas, grúas mágicas las levantarían a su posición y equipos de soldadura las unirían. La oficina de buques en Washington rechazó inicialmente la propuesta considerándola demasiado arriesgada. Argumentaban que los portaaviones eran demasiado complejos para ser ensamblados como automóviles. Pero Ferguson respondió con un argumento simple. Los métodos tradicionales llevaban 3 años por portaaviones y Estados Unidos no tenía 3 años. La guerra no esperaba. El secretario de la Marina, Frank Knox, tomó la decisión final. El 2 de abril de 1942, autorizó a Ferguson a proceder con construcción en paralelo y técnicas de soldadura en el programa de la clase Essex. La orden venía con un plazo brutal. El primer portaaviones, el USS Essex, debía estar completado en 16 meses. Ningún portaaviones en la historia se había construido tan rápido. Ferguson aceptó el desafío y añadió su propia innovación. Acero de tratamiento especial, STS, una costosa aleación de níquel-cromo de excepcional resistencia para elementos estructurales críticos. El enfoque de Ferguson trataba el blindaje como parte de la estructura, creando barcos donde cada plancha contribuía tanto a la resistencia como a la supervivencia. El costo era enorme, pero Ferguson argumentó que la inversión se apagaría sola si los portaaviones podían sobrevivir daños de batalla. La Marina aprobó el gasto adicional con una condición. Si las técnicas de Ferguson fallaban, todo el programa de la clase Essex volvería a métodos de construcción tradicionales sin importar el retraso. Ferguson había apostado su reputación y el futuro de su empresa a técnicas nunca probadas a esta escala. La aceleración de Kaiser. 15 de abril de 1942. Astillero número 2, Richmond, California. La fuerza de trabajo de Kaiser había crecido a más de 15,000 personas, la mayoría agricultores, secretarias y amas de casa que habían aprendido técnicas básicas de soldadura en cursos de 2 semanas. Los constructores navales tradicionales insistían en que estos trabajadores no cualificados nunca podrían construir barcos de calidad. Pero las estadísticas de producción de Kaiser comenzaron a llegar a Washington. El primer barco Liberty había requerido 244 días. El barco número 10 tardó 132 días. Para finales de abril, Richmond completaba un barco Liberty en promedio de 80 días. El ritmo se estaba acelerando. Y lo más importante, los barcos demostraban ser aptos para la navegación. El éxito de Kaiser con cargueros dio a los planificadores de la Marina confianza en que técnicas similares podrían funcionar para portaaviones. La oficina de buques emitió nuevas normas de construcción en mayo de 1942, autorizando explícitamente la soldadura para construcción de portaaviones. Los metalúrgicos estadounidenses habían determinado que los fallos de fractura frágil ocurrían principalmente en acero con alto contenido de azufre. Al especificar acero con bajo contenido de azufre y procedimientos de soldadura adecuados, se podía prevenir el agrietamiento. Con las barreras técnicas eliminadas, la carrera comenzó. 9 astilleros en todo Estados Unidos recibieron contratos para construir portaaviones de la clase Essex usando las nuevas técnicas de construcción en paralelo, compitiendo para ver quién podía entregar más rápido. El error de inteligencia japonés. En Japón, los oficiales de inteligencia comenzaron a notar algo alarmante. El volumen de tráfico de radio entre oficinas de la Marina y astilleros estadounidenses había aumentado drásticamente. Pero los analistas japoneses no podían creer lo que sus interceptaciones sugerían, que Estados Unidos intentaba construir portaaviones en 12 o 18 meses en lugar de los 3 años estándar.
La evaluación japonesa archivada en junio de 1942 concluyó que las comunicaciones estadounidenses sobre construcción acelerada de portaaviones eran un engaño deliberado. Los estadounidenses intentan un engaño estratégico, afirmaba informe. Desean que creamos que posean capacidades de construcción que no tienen. Fue el fracaso de inteligencia más catastrófico de la guerra. Los almirantes japoneses, seguros de su conocimiento sobre limitaciones de construcción naval, simplemente se negaron a creer que la industria estadounidense pudiera hacer lo que ya estaba haciendo. Midway cambia todo. 4 de junio de 1942, Batalla de Midway. 4 portaaviones de flota japoneses, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, fueron hundidos por bombarderos en picado estadounidenses en un solo día. La superioridad de portaaviones de Japón, que parecía inexpugnable solo 6 meses antes, se había desvanecido. La pregunta ahora era, ¿qué bando podía reemplazar las pérdidas más rápido? ¿Podría Japón construir nuevos portaaviones y entrenar nuevos pilotos antes de que la movilización industrial de Estados Unidos los abrumara? La respuesta dependía totalmente de la velocidad de construcción. Y la velocidad de construcción dependía de la soldanura. El barco USS Essex toma forma. 9 de julio de 1942. Astillero de Newport News, Virginia. Se colocó oficialmente la quilla del USS Essex, pero el astillero de Ferguson no seguía la tradición. En enormes naves de prefabricación que cubrían 20 acres, los trabajadores ya estaban ensamblando secciones del Essex. En la nave A, soldadores construían la sección de proa, un ensamblaje masivo de más de 800 toneladas. En la nave B, la superestructura Isla tomaba forma. En la C, se prefabricaban secciones de sala de máquinas. El enfoque parecía caótico. Un inspector de la oficina de buques expresó serias preocupaciones. El enfoque de prefabricación crea un riesgo enorme. Si las secciones no encajan correctamente al ensamblarse, todo el barco podría quedar comprometido. La respuesta de Ferguson fue demostrar sus procedimientos de control de calidad. Cada sección se construía con plantillas detalladas y medidas verificadas en múltiples etapas con tolerancias de apenas 1/8 de pulgada en secciones de 60 pies. La clave era la consistencia de la soldadura. La escuela de aprendices de Newport News, que Ferguson había formalizado en 1919, ahora operaba 24 horas al día entrenando soldadores. El curso duraba 6 semanas, mucho más que el entrenamiento de 2 semanas de Kaiser, porque el trabajo en portaaviones requería habilidades más sofisticadas para manejar el acero de tratamiento especial. Para septiembre de 1942, Newport News empleaba a más de 3,000 soldadores trabajando en 3 turnos, 24 horas al día. El ritmo de trabajo era extraordinario, impulsado por una cultura de competencia y profundo patriotismo. Los trabajadores sabían que cada día ahorrado en construcción podría significar la diferencia entre victoria y derrota. Japón seguía sin entender. 11 de noviembre de 1942, Arsenal Naval de Kure, Japón. El vicealmirante Keiji Shibasaki, director de construcción naval, presentó su informe trimestral de producción. El informe contenía tanto progreso como profunda preocupación. Japón podía completar como máximo 4 portaaviones de flota para finales de 1944. Las pérdidas de Midway no podrían reemplazarse antes de esa fecha. Peor aún, su sección de inteligencia había recopilado información inquietante sugiriendo que la construcción de portaaviones estadounidense avanzaba más rápido de lo que los planificadores japoneses habían calculado. Aunque los informes eran vagos, Shibasaki aseguró al Estado Mayor Naval que las matemáticas básicas de construcción naval dictaban que los portaaviones estadounidenses no podrían entrar en servicio antes de finales de 1944. La construcción de portaaviones requería un mínimo de 3 años. No sabía que en ese preciso momento el USS Essex ya estaba completado en un 67% solo 4 meses después de la puesta en quilla. El récord de Kaiser. 31 de diciembre de 1942. Astillero número 2, Richmond, California. Kaiser logró algo que conmovió incluso a sus propios ingenieros,
un barco Liberty construido y botado en menos de 5 días. El SS Robert E. Peary se deslizó por las gradas solo después de 4 días, 15 horas y 29 minutos de construcción. El logro fue principalmente un truco publicitario, pero demostró un punto psicológico. Con organización adecuada, el ensamblaje de barcos podía comprimirse a plazos considerados físicamente imposibles. Los observadores de la Marina presentes entendieron las implicaciones. Si la construcción de cargueros podía acelerarse tan drásticamente, los plazos de construcción de portaaviones también podían reducirse. Lo que se había considerado experimental y arriesgado a principios de 1942 fue aceptado como procedimiento estándar a principios de 1943. La revelación de Nimitz. 17 de marzo de 1943, Cuartel General de la Flota del Pacífico, Pearl Harbor. El almirante Chester Nimitz recibió un informe sobre disponibilidad proyectada de portaaviones que alteró fundamentalmente la planificación estratégica estadounidense. Según las proyecciones, 9 portaaviones de la clase Essex estarían listos para operaciones de combate a finales de 1943. Otros 8 estarían listos para mediados de 1944. Además, 9 portaaviones ligeros de la clase Independence estarían disponibles a finales de 1943. Los números parecían increíbles. Apenas 16 meses después de Midway, donde Estados Unidos había luchado desesperadamente con solo 3 portaaviones, la flota del Pacífico tendría 18 portaaviones operativos. Nimitz comprendió de inmediato las implicaciones estratégicas. Con tantos portaaviones podía llevar a cabo operaciones simultáneas, absorber pérdidas sin debilitar su capacidad ofensiva, mantener presión continua sobre las defensas japonesas. El informe incluye información adicional que Nimitz encontró particularmente satisfactoria. La inteligencia japonesa aún no había comprendido la escala de producción de portaaviones estadounidense. Las comunicaciones japonesas interceptadas seguían refiriéndose a la fuerza de portaaviones estadounidense como si solo 3 o 4 nuevos portaaviones estuvieran disponibles en 1943. «No creen que podamos construirlos tan rápido», comentó Nimitz a su personal. «Dejemos que sigan creyéndolo. La primera vez que se encuentren con 6 o 7 de nuestros portaaviones en una sola fuerza de tarea, el impacto psicológico será devastador». El USS Essex entra en servicio. 11 de mayo de 1943. Astillero de Newport News, Virginia. El USS Essex partió en su crucero de prueba. Había sido puesto en servicio el 31 de diciembre de 1942. 16 meses después de la puesta de quilla, el barco era la vindicación de cada decisión controvertida que Ferguson había tomado. Pero la verdadera revolución era invisible. A lo largo del barco, los mamparos de acero de tratamiento especial dividían el interior en cientos de compartimentos que podían sellarse individualmente. Múltiples sistemas de extinción de incendios, sistemas de ventilación de emergencia y capacidades de control de daños superaban cualquier cosa intentada anteriormente en diseño de portaaviones. Detrás del Essex, la línea de producción entregaba portaaviones a un ritmo acelerado. El USS Yorktown, puesto en servicio en abril de 1943. El USS Intrepid, puesto en servicio en agosto de 1943. El USS Hornet, puesto en servicio en noviembre de 1943. La Marina no solo estaba reemplazando pérdidas, estaba multiplicando su fuerza a un ritmo geométrico. La evidencia fotográfica. 15 de agosto de 1943, Laguna de Truk, Islas Carolinas. El comandante Mitsuo Fuchida, quien había liderado el ataque aéreo sobre Pearl Harbor, examinó un informe de inteligencia que acababa de llegar de Tokio. Contenía fotografías de reconocimiento de un submarino japonés que se había acercado a Pearl Harbor. Las fotografías mostraban 7 portaaviones anclados o amarrados simultáneamente. 7. Fuchida los contó 2 veces para asegurarse. Eran portaaviones de flota de la clase Essex, más grandes que cualquier cosa que Japón hubiera construido. Fuchida había sido escéptico ante informes anteriores, pero aquí estaba la evidencia fotográfica. Solicitó una reunión con el contraalmirante Takeo Kurita al mando de operaciones de portaaviones de la flota combinada.
Almirante, debemos revisar nuestra evaluación de capacidad de construcción estadounidense. 7 portaaviones son visibles solo en Pearl Harbor. La fuerza total de portaaviones estadounidense ya puede superar los 10 buques. Kurita examinó las fotografías con preocupación, pero se mantuvo escéptico. Comandante, la inteligencia fotográfica puede ser engañosa. No debemos dejarnos llevar por el pánico. Kurita tomó una decisión que resultaría catastrófica. Archivó la evaluación de Fuchida como una opinión minoritaria y no la remitió al Estado Mayor Naval como actualización de inteligencia urgente. Su decisión fue razonable basada en la información disponible. También fue completamente errónea. En ese preciso momento, 14 portaaviones de la clase Essex estaban en servicio o en construcción. La batalla de Tarawa. 5 de noviembre de 1943. Mar de Filipinas al este de Luzón. El primer gran enfrentamiento entre portaaviones de la clase Essex y fuerzas japonesas ocurrió durante la invasión de Tarawa. La Fuerza de Tarea 50 incluía 4 portaaviones de la clase Essex. A las fuerzas aéreas japonesas que defendían Tarawa se les había informado que se enfrentarían a 2, quizá 3 portaaviones estadounidenses. En cambio, se encontraron con 4 capaces de lanzar ataques coordinados de más de 200 aviones. Los pilotos japoneses que sobrevivieron informaron con relatos inicialmente desestimados como estrés de combate. Los americanos tenían portaaviones por todos lados. Lanzaban aviones continuamente, olia tras olia. La batalla de Tarawa demostró algo profundo. La doctrina de portaaviones estadounidense había cambiado. Antes los portaaviones operaban con cautela, porque cada uno era irreemplazable. Ahora, con portaaviones llegando cada pocas semanas, los comandantes podían ser agresivos. La realización japonesa. Diciembre de 1943, Arsenal Naval de Kure, Japón. El vicealmirante Shibasaki convocó una reunión de emergencia. Ahora era innegable. La producción de portaaviones estadounidense avanzaba a un ritmo que Japón no podía igualar. Los resúmenes de inteligencia indicaban que Estados Unidos había puesto en servicio al menos 8 nuevos portaaviones de flota desde principios de 1943. Japón, en comparación, tenía 6 portaaviones de flota operativos. La presentación de Shibasaki expuso la brutal matemática. Señores, están construyendo portaaviones más rápido de lo que podemos hundirlos. A menos que logremos una victoria naval decisiva, el equilibrio numérico seguirá cambiando en nuestra contra. La respuesta del Estado Mayor Naval fue autorizar medidas desesperadas: acelerar construcción, convertir cascos comerciales y expandir programas de entrenamiento. Pero Shibasaki entendía el problema fundamental. Japón carecía de la infraestructura industrial para competir. Carecían de soldadores cualificados, capacidad de grúas para construcción en paralelo y, lo más crítico, materias primas. La producción de acero de Estados Unidos superaba los 40 millones de toneladas anuales. La de Japón apenas alcanzaba los 8 millones. La aritmética era inexorable. El récord del USS Franklin. 19 de enero de 1944, astillero de Newport News, Virginia. El USS Franklin fue puesto en servicio. Se había completado en 13 meses. Un nuevo récord. Más importante aún, era el 13º portaaviones de la clase Essex en servicio, y otros 11 estaban en construcción. La evolución del Essex al Franklin demostró otra ventaja de la construcción rápida: la mejora continua. Cada barco incorporaba lecciones aprendidas de los anteriores. La Operación Hailstone, 17 de febrero de 1944. Laguna de Truk, Islas Carolinas. La Operación Hailstone demostró la abrumadora superioridad numérica que los portaaviones estadounidenses habían alcanzado. La Fuerza de Tarea 58 incluía 9 portaaviones de flota y 6 ligeros. 15 portaaviones operando juntos. Las fuerzas japonesas en Truk esperaban quizás 4 o 5. Lo que encontraron fue un bombardeo de 3 días que destruyó más de 40 barcos y 300 aviones japoneses. El comandante Yoshio Shiga, que sobrevivió al ataque, informó: a menos que Japón pueda igualar la producción de portaaviones estadounidense, continuar la guerra se vuelve matemáticamente imposible. La gran cacería de pavos de las Marianas.
19 de junio de 1944, Mar de Filipinas. La batalla del Mar de Filipinas, apodada la Gran Cacería de Pavos de las Marianas por los pilotos estadounidenses, representó la destrucción completa de la aviación naval japonesa. La Fuerza de Tarea 58 desplegó 15 portaaviones contra una fuerza japonesa de 9. La ventaja numérica era significativa, pero la ventaja cualitativa era abrumadora. En 2 días, Japón perdió 3 portaaviones hundidos y más de 600 aviones. Pérdidas estadounidenses, 130 aviones. Japón ya no poseía capacidad ofensiva de portaaviones. El almirante Isaburo Ozawa, comandante de la fuerza japonesa, lo resumió brutalmente. La superioridad de portaaviones estadounidense es ahora absoluta. La derrota estratégica es segura. La incredulidad del prisionero. 2 de septiembre de 1944, prisión naval de Portsmouth, Maine. El teniente comandante Kazuo Sakamaki, capturado en Pearl Harbor, fue interrogado por inteligencia naval estadounidense. Cuando le mostraron fotografías de los portaaviones de la clase Essex y le dijeron que Estados Unidos había puesto en servicio más de 20 desde Pearl Harbor, su reacción registrada en la transcripción fue de incredulidad. Es imposible. Ninguna nación puede construir 20 portaaviones en menos de 3 años. Estas fotografías deben ser propaganda. Cuando le aseguraron que eran reales, su respuesta reveló la profundidad del error de cálculo japonés. Si lo que dicen es cierto, entonces Japón ya ha perdido la guerra. Toda nuestra estrategia se basaba en el cálculo de que Estados Unidos necesitaría al menos 4 años para alcanzar superioridad en portaaviones. Cada decisión tomada por nuestro Estado Mayor Naval fue errónea. La flota en Ulithi. 24 de noviembre de 1944, atolón de Ulithi, Islas Carolinas. La flota del Pacífico estadounidense, anclada en Ulithi, presentaba una vista que habría parecido imposible 2 años atrás. Las fotografías de reconocimiento aéreo mostraban 98 buques de guerra estadounidenses anclados, incluidos 16 portaaviones de flota y 11 ligeros. 27 portaaviones en un solo lugar. La fuerza de portaaviones estadounidense ya superaba los 30 buques y su construcción continuaba. Japón poseía 4 portaaviones operativos. La disparidad numérica hacía que las operaciones defensivas fueran cada vez más inútiles. La prueba del USS Franklin, 19 de marzo de 1945, a 50 millas de la costa de Honshu, Japón. El USS Franklin sufrió daños catastróficos al ser alcanzado por 2 bombas japonesas. El ataque mató a más de 700 hombres, provocó incendios que alcanzaron los 2000 grados Fahrenheit, causó explosiones que deberían haber hundido cualquier portaaviones. El Franklin sobrevivió. Su estructura de acero de tratamiento especial resistió. Sus sistemas redundantes de extinción de incendios mantuvieron la presión del agua. Su compartimentación contuvo incendios que de otra manera se habrían propagado sin control. Después de desesperados esfuerzos de control de daños, el Franklin llegó a puerto por sus propios medios. Su supervivencia reivindicó cada controvertida decisión de diseño que Ferguson había tomado. Pero también demostró que para marzo de 1945, la fuerza de portaaviones estadounidense era tan abrumadora que incluso perder al Franklin no habría afectado significativamente las capacidades operativas. La destrucción del Yamato. 7 de abril de 1945, Mar de la China Oriental. El acorazado Yamato, enviado en una misión suicida de ida a Okinawa, fue hundido por aviones de 11 portaaviones estadounidenses. El ataque aéreo contó con más de 300 aviones, más de los que tenía toda la fuerza aérea de portaaviones restante de Japón. La destrucción del Yamato simbolizó la completa derrota de Japón en la guerra naval industrial. El acorazado más grande jamás construido fue hundido por aviones que operaban desde portaaviones construidos en 18 meses, usando técnicas de soldadura perfeccionadas en cargueros. La producción en masa de barcos adecuados había derrotado a la producción artesanal de barcos perfectos. La rendición. 15 de agosto de 1945. Tokio, Japón. El emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. Enterrado en las evaluaciones militares que informaron esa decisión, había un cálculo sobre portaaviones. El vicealmirante Shibasaki
presentó un informe final el 10 de agosto. Fuerza de portaaviones estadounidense a 1 de agosto de 1945. 32 portaaviones de flota de la clase Essex en servicio. 9 adicionales en construcción. Fuerza total de portaaviones estadounidense supera los 100 buques. Japón posee 4 portaaviones de flota dañados, ninguno capaz de operaciones ofensivas. La guerra de portaaviones se perdió en 1943. Las matemáticas de la victoria. Las matemáticas eran innegables. La industria estadounidense, utilizando técnicas de soldadura perfeccionadas por Kaiser y aplicadas por Ferguson, había producido barcos más rápido de lo que Japón podía hundirlos. El recuento final fue asombroso. 24 portaaviones de la clase Essex, construidos entre 1941 y 1945. 9 portaaviones ligeros, más de 100 portaaviones de escolta. Los almirantes japoneses que se habían reído de la velocidad de soldadura estadounidense en 1942, vieron con impotencia cómo 50 portaaviones eran botados en solo 18 meses durante 1943 y 1944. La velocidad que habían descartado como imposible se había convertido en el instrumento de su derrota. El legado. La revolución en construcción naval que Kaiser y Ferguson iniciaron se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Las técnicas de soldadura y los métodos de construcción en paralelo se convirtieron en práctica estándar en la construcción naval mundial. Irónicamente, Japón, derrotado en parte por la tecnología de soldadura estadounidense, reconstruyó su economía adoptando en parte esas mismas tecnologías. La lección final. La historia de cómo los almirantes japoneses se reían de la velocidad de soldadura estadounidense hasta que 50 portaaviones aparecieran en 18 meses, es en última instancia una historia sobre el poder de la organización industrial. El coraje individual y la brillantez táctica importaron, pero en una guerra total entre potencias industriales, el bando que podía construir barcos más rápido ganó. Japón comenzó la guerra con portaaviones superiores, pilotos mejor entrenados, pero no podía construir lo suficientemente rápido para reemplazar pérdidas. Estados Unidos comenzó la guerra con portaaviones inferiores, tácticas anticuadas, pero podía construir 3 portaaviones por cada uno que construía Japón. Con el tiempo, la cantidad se convirtió en su propia cualidad. La lección final, aprendida a un costo terrible, fue que en la guerra moderna, la capacidad de fabricación determina los resultados tan seguro como el coraje en el campo de batalla. La victoria invisible, el triunfo que ocurrió en los astilleros en lugar de en los mares, determinó el resultado visible. Los portaaviones construidos más rápido de lo que el enemigo creía posible, ganaron la guerra antes de que se libraran las batallas finales.